El sol de Coahuila caía como plomo derretido sobre el asfalto de la carretera panamericana. Para Sebastián, un hombre de 45 años cuya vida estaba soldada al chasis de su pequeña llantera, el calor era solo una capa más de la opresión que sentía en el pecho. El aire espeso y vibrante olía a llanta quemada, a grasa rancia y a la tierra seca y polvorienta que el viento arrastraba desde el desierto sin pedir permiso. Sus manos, callosas y permanentemente manchadas de negro, eran el mapa de una vida de trabajo honesto que, sin embargo, lo había llevado a un callejón sin salida. Sebastián era un hombre de pocas palabras, casi invisible para los miles de autos y tráileres que rugían frente a su taller, Llantera y Taller Morales. Un monumento modesto a una prosperidad que nunca llegó y que ahora se desmoronaba bajo el peso de la desesperación. Cada día era una réplica exacta del anterior, un ciclo monótono que comenzaba con el primer rayo de sol anaranjado y terminaba mucho después de que la oscuridad se hubiera tragado el horizonte. El sonido del compresor de aire, el chirrido de las llaves de cruz y el silbido de los neumáticos al ser parchados eran la banda sonora de su existencia. Era un fantasma en su propio universo, un mecánico respetado por su habilidad para revivir motores moribundos, pero fácilmente ignorado por el mundo. Su rutina era una armadura contra el pánico que lo acechaba. Trabajar hasta que el agotamiento le nublara la mente, para luego conducir su vieja camioneta Ford F-150 hasta el hospital, el verdadero centro de su dolor, el lugar donde el tiempo se medía en pitidos de máquinas y susurros de doctores. Allí, en una cama impecablemente blanca que contrastaba brutalmente con la mugre de su taller, yacía Sofía. A sus 8 años, su mundo se había reducido a esas 4 paredes estériles. Sufría de una extraña y agresiva condición cardíaca, una sentencia que los médicos habían pronunciado con una compasión fría y profesional. La única esperanza era una cirugía experimental, un procedimiento tan caro que sonaba a fantasía, disponible únicamente en una clínica especializada en Texas. Cada vez que Sebastián entraba en la habitación y veía la sonrisa pálida de su hija, sentía cómo su propia alma se resquebrajaba un poco más. Ella era su universo entero, la única pieza de su vida que no estaba rota, y ahora se le escapaba de las manos como arena fina del desierto. La deuda era un monstruo que crecía en la oscuridad, alimentándose de cada tratamiento paliativo, de cada consulta, de cada medicamento que apenas mantenía a raya la enfermedad. El seguro se había lavado las manos y los bancos ya no le respondían las llamadas. Los doctores le habían dado un plazo, una fecha límite que se cernía sobre él como un buitre. Se sentía un impostor, un hombre definido por su capacidad para arreglar lo descompuesto, pero completamente inútil ante la falla más crítica de su vida. Su honestidad, esa virtud que su padre le había inculcado, como el bien más preciado, se sentía ahora como una broma cruel, una cadena que lo mantenía atado a un barco que se hundía irremediablemente en un mar de deudas y desesperanza. Su taller, más que un negocio, era un mausoleo de sueños fallidos. Las herramientas, heredadas de su padre, colgaban en las paredes como reliquias de un tiempo más simple. Cada mancha de aceite en el piso de concreto contaba una historia. Cada vehículo oxidado en el patio trasero era un recordatorio de un trabajo que apenas había alcanzado para pagar las cuentas. Este lugar, que alguna vez representó su independencia y su orgullo, se había convertido en su celda. Desde allí observaba la carretera, esa vena por la que fluía la vida y la riqueza del país, sintiéndose completamente ajeno a ella, un náufrago en una isla de polvo y fracaso, mientras la vida de su hija se extinguía lentamente, como una vela en medio de una tormenta. A veces, cuando el sol se ponía y el taller quedaba en penumbras, Sebastián se permitía recordar. Veía a una pequeña Sofía, con sus coletas y su risa contagiosa, corriendo entre los neumáticos apilados, dibujando con un trozo de gis en el suelo polvoriento. Recordaba el olor de su cabello mezclado con el del motor recién ajustado, una combinación extraña que para él era el aroma del hogar, de la felicidad. Esos recuerdos eran dagas que se clavaban en su corazón, avivando el fuego de su impotencia. Habría vendido su alma al diablo sin pensarlo 2 veces. Habría hecho
Cualquier cosa para volver a ver esa luz en los ojos de su hija, una luz que ahora se veía opacada por el miedo y el dolor constante. Esa tarde, sin embargo, el calor era diferente. Era un calor bíblico, implacable, que parecía deformar el aire y silenciar incluso a los insectos. Un presentimiento oscuro se había instalado en la boca de su estómago desde la mañana, una ansiedad pegajosa que no podía atribuir únicamente a su situación. El cielo estaba despejado, de un azul pálido y enfermizo, y el silencio entre el paso de un camión y otro era profundo, casi sagrado. Era como si el mundo entero, desde el cactus solitario al borde del camino hasta el sol inclemente, estuviera conteniendo la respiración, esperando a que algo, cualquier cosa, rompiera la tensión insoportable de la calma que precede a las catástrofes. Fue entonces cuando apareció un tráiler de última generación, un coloso blanco y reluciente que no pertenecía a ese paisaje de óxido y olvido. Se deslizó fuera de la carretera con una suavidad antinatural y se detuvo justo frente al taller. No transportaba ganado ni mercancía común. Su caja refrigerada y su aspecto impecable hablaban de algo más. Era una nave espacial aterrizada en su mundo polvoriento. Del vehículo descendieron dos hombres, ambos vestidos con ropa de marca que chocaba con el entorno. No eran simples choferes. Se movían con una economía de gestos y una rigidez que delataba una disciplina distinta, más peligrosa. La forma en que sus ojos barrieron el lugar, fríos y calculadores, hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Sebastián a pesar del calor sofocante. «Tenemos un problema con un eje», dijo el que parecía estar al mando. Su voz era un gruñido bajo, sin rastro de amabilidad. «Necesitamos que lo arregles rápido». La palabra rápido no fue una petición, sino una orden. Mientras Sebastián se agachaba para inspeccionar el daño, notó las protuberancias antinaturales bajo sus camisas, justo en la cintura. Estaban armados. Un sudor frío, completamente ajeno al calor, comenzó a perlar su frente. Sentía sus miradas clavadas en su nuca, analizándolo, juzgándolo. La tensión era palpable. Un tercer ocupante en la cabina de la tarde. Él solo asintió, tratando de concentrarse en los pernos y las vigas de metal. Un territorio familiar que le ofrecía un refugio temporal ante el miedo creciente. Sebastián se sumergió bajo el tráiler, en el mundo de sombras y metal que también conocía. El trabajo era sencillo. Un soporte del eje se había aflojado, nada que no pudiera solucionar en menos de una hora. Mientras apretaba una tuerca con su llave de impacto, la herramienta, resbaladiza por el sudor, se le escapó de las manos. Rebotó en el chasis con un ruido metálico y rodó más adentro, hacia la parte central del remolque. Maldiciendo en voz baja, se arrastró tras ella, internándose en las entrañas de la bestia de acero. Fue entonces cuando lo vio. Un compartimento que no debería estar ahí. Una placa de metal, soldada torpemente al suelo del remolque, con una de las soldaduras ya rota, probablemente por la misma vibración que había aflojado el eje. La curiosidad, un instinto tan antiguo como el miedo, lo venció. Si esta historia te está atrapando tanto como a nosotros, no te quedes a mitad del camino. Dale al botón de me gusta para que sepamos que estás ahí, sintiendo la tensión junto a Sebastián. Y lo más importante, suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque el viaje de este hombre apenas comienza y te aseguramos que no querrás perderte ni un solo segundo de lo que está por suceder. Con el corazón martillándole en los oídos, un tambor de guerra sordo y primitivo, Sebastián usó la punta de su llave de cruz para hacer palanca en la esquina rota de la soldadura. El metal cedió con un gemido agrio, revelando un espacio oscuro y profundo. Un olor peculiar emanó de la abertura, una mezcla de plástico nuevo, químicos y un aroma seco, casi a papel viejo. Era un olor a dinero, pero no como el de los billetes sueltos y gastados que a veces recibía. Era el olor de una fortuna, un aroma industrial, anónimo y mortal. Por un instante, la imagen del rostro pálido de Sofía brilló en la oscuridad de su mente, una aparición fugaz que lo empujó a seguir adelante. Metió la mano en el compartimento, sus dedos rozando la superficie lisa y apretada de un paquete envuelto en plástico. El miedo era una corriente eléctrica que le recorría la espina dorsal, pero la desesperación era un
ancla que lo mantenía firme en su sitio. Sacó uno de los paquetes a la luz polvorienta que se filtraba bajo el tráiler. Eran fajos de billetes de 500 pesos, perfectamente alineados y sellados al vacío. No necesitó ser un genio para entender de qué se trataba. Esto era dinero del narco, dinero sucio, dinero manchado de sangre, dinero que traía consigo una estela de muerte y sufrimiento. Sacó otro paquete y otro más. El compartimento estaba repleto. Hizo un cálculo rápido y vertiginoso, una suma mental que le robó el aliento y le hizo sentir un vértigo nauseabundo. 40 millones de pesos, quizás más. Era una cantidad de dinero absurda, una cifra que un hombre como él no podría ganar ni en 10 vidas de trabajo ininterrumpido. Era el precio de la cirugía de Sofía, el costo de su futuro, la respuesta a una plegaria que nunca se había atrevido a pronunciar, entregada por el mismísimo diablo. El mundo a su alrededor se desvaneció por completo. El rugido de los camiones en la carretera, el canto de las chicharras ahogado por el calor, el peso del sol sobre su espalda, todo desapareció. Quedó suspendido en un vacío de silencio y conmoción, con el destino del universo en sus manos sucias de grasa. Sabía, con una certeza absoluta y aterradora, a quién pertenecía ese dinero. Conocía las historias, los susurros que corrían por el desierto como serpientes invisibles, los halcones del desierto, una facción del cártel de Juárez que controlaba estas rutas con una eficiencia brutal. Robarles no era un simple delito, era una blasfemia, una sentencia de muerte no solo para él, sino para cualquiera que llevara su apellido. Devolverlo era la única opción lógica, la única decisión que un hombre cuerdo tomaría para seguir con vida. Las voces de los dos hombres lo sacaron de su trance como un golpe en la cara. Estaban al otro lado de la carretera, de espaldas a él, discutiendo acaloradamente por teléfono. Uno de ellos gesticulaba con furia. Su voz era un murmullo enojado que el viento traía y llevaba. Estaban distraídos. Una ventana de oportunidad, tan pequeña y frágil como el cristal, se abrió en medio de su pánico. El tiempo, que segundos antes se había detenido, ahora corría a una velocidad demencial. Cada segundo que pasaba con ese dinero a la vista era un segundo más cerca de una bala en la nuca. El corazón le bombeaba adrenalina pura por las venas, agudizando sus sentidos, transformando su miedo paralizante en un instinto salvaje y desesperado por sobrevivir, por darle a su hija la oportunidad que la vida le estaba negando. El dilema lo partió en dos. Vio su vida bifurcarse en dos caminos brutalmente claros. Por un lado, el sendero de la prudencia, soldar de nuevo la placa, terminar la reparación, cobrar su paga miserable y volver a la lenta agonía de ver a su hija marchitarse en una cama de hospital, cargando el peso de su cobardía por el resto de sus días. Por el otro lado, un precipicio, tomar el dinero y correr. Un salto al vacío sin garantía de encontrar tierra firme, un pacto fáustico donde la salvación de Sofía se pagaba con su propia alma. Se convertiría en un hombre casado, una sombra huyendo de otras sombras más oscuras y poderosas que él. Su nombre sería borrado, su vida aniquilada, pero Sofía viviría. La moralidad, la honestidad, toda la estructura de su ser se convirtió en polvo frente a la crudeza de esa elección. Y entonces, la vio. La imagen de Sofía, no en la cama del hospital, sino como era, antes, corriendo por el patio de tierra, riendo a carcajadas mientras perseguía un perro callejero. Vio sus ojos, brillantes y llenos de una vida que se negaba a ser extinguida. Esa imagen fue una explosión en su interior, una supernova de amor paternal que aniquiló cualquier duda, cualquier miedo, cualquier principio. La honestidad no pagaría la cirugía. La prudencia no detendría el avance de la enfermedad. En ese instante, bajo el chasis de un tráiler cargado de dinero maldito, Sebastián Morales, el mecánico invisible, el hombre común, murió, y en su lugar nació algo diferente, un hombre dispuesto a quemar el mundo entero con tal de mantener encendida la pequeña llama de la vida de su hija. Movido por una urgencia febril, comenzó a trasladar los paquetes. Sus manos, acostumbradas a la precisión del trabajo mecánico, se movían ahora con la rapidez de un ladrón.
Cada paquete que sacaba del compartimento se sentía increíblemente pesado, no por su peso físico, sino por el peso de la decisión que representaba. El sonido del plástico rozando contra el metal sonaba en sus oídos como un grito, seguro de que los hombres al otro lado de la carretera podían oírlo. El sudor le empapaba la camisa, pegándosela a la piel, pero ya no era por el calor del sol, sino por el frío glacial del terror. Se arrastró fuera del tráiler, cargando tantos paquetes como pudo, y corrió agachado hacia su vieja camioneta, su cómplice oxidada y silenciosa en el crimen más grande de su vida. En la parte trasera de su Ford F-150, dos viejos tambos de aceite vacíos esperaban como ataúdes. Abrió las tapas y comenzó a meter los paquetes de dinero dentro, cubriéndolos con trapos viejos y grasientos para ocultar su botín. La imagen era casi poética en su crudeza, una fortuna capaz de cambiar destinos, escondida en la basura de un hombre pobre. Cada paquete que caía dentro del tambo era un clavo más en el ataúd de su antigua vida. Sabía que no había vuelta atrás. Con este acto, había cruzado una frontera invisible, dejando atrás el mundo de los hombres honrados para entrar en una tierra de nadie donde las únicas leyes eran la astucia y la violencia. Cerró los tambos, su corazón latiendo en una arritmia salvaje. Volvió bajo el tráiler, sus movimientos ahora mecánicos, casi robóticos. Su mente era una tormenta de planes a medio formar, rutas de escape y rostros aterrorizados. Tomó la soldadora y con manos temblorosas pero firmes selló de nuevo la placa de metal, borrando la evidencia de su transgresión. Terminó de apretar las tuercas del eje, el chirrido de la herramienta marcando el fin de su vida anterior. Cuando finalmente salió, trató de componer un rostro de normalidad, una máscara de indiferencia que se sentía frágil como el cristal. Se acercó a los dos hombres, que ya habían terminado su llamada, y dijo con una voz que apenas reconoció como suya: «Ya está listo». Estaba seguro de que el latido de su corazón era un trueno que resonaba en todo el desierto. El hombre al mando le lanzó un par de billetes arrugados, una suma insultante por el trabajo, pero que en ese momento se sintió como el pago de Judas. Sebastián los tomó sin decir palabra, sin atreverse a mirar a los hombres a los ojos. Observó cómo subían al tráiler, cómo el motor cobraba vida con un rugido profundo y cómo el coloso blanco se alejaba, levantando una nube de polvo que lo cubrió todo. Se quedó solo, en medio de la nada, con el sol comenzando a descender y 40 millones de pesos en dos tambos de aceite. Miró por el espejo retrovisor el camino que llevaba a su casa, a su taller, al hospital, el camino de Sebastián Morales. Luego, giró la llave en el encendido, metió primera y en lugar de tomar esa ruta familiar, giró el volante en la dirección opuesta, hacia el sur, adentrándose en el vasto y silencioso corazón del desierto. La cacería había comenzado, aunque solo él lo supiera. La vieja Ford F-150 devoraba el asfalto que se derretía bajo la luna creciente. El desierto, de día, un horno implacable, se transformaba por la noche en un reino de sombras y secretos, un paisaje alienígena bañado por una luz plateada. Para Sebastián, sin embargo, no había belleza en esa desolación. Cada kilómetro que lo alejaba de su taller era un kilómetro que lo adentraba más en una pesadilla de la que temía no despertar jamás. La euforia de la huida, esa explosión de adrenalina que lo había impulsado a actuar, se había disuelto, dejando en su lugar un sedimento de terror puro y pegajoso. Se aferraba al volante con los nudillos blancos, sus ojos saltando de la carretera al espejo retrovisor, esperando ver en cualquier momento el par de luces gemelas de un vehículo que vendría a reclamar lo que era suyo. Era un hombre diminuto, huyendo de un gigante invisible, y el vasto silencio del desierto no era un refugio, sino la prueba de su absoluta soledad. Mientras tanto, a cientos de kilómetros al norte, en una oficina minimalista y fría en el corazón de Ciudad Juárez, un hombre observaba un muro de monitores. Su nombre era un misterio para la mayoría, pero su alias era una leyenda susurrada con temor: el ingeniero. No era un capo en el sentido tradicional, no se rodeaba de lujos ostentosos ni de sicarios ruidosos. Su poder residía en la lógica, en los datos,
en la red invisible de tecnología y espionaje que había tejido sobre las rutas del norte. Uno de los monitores parpadeó con una alerta de color ámbar. Una anomalía. El tráiler refrigerado, Unidad 734, había registrado una parada no programada de 57 minutos en un punto muerto de la Panamericana. Para cualquiera, sería un dato insignificante. Para el ingeniero, era una nota discordante en su sinfonía de control, una pequeña imperfección que exigía, de inmediato, su total atención. El plan de Sebastián era rudimentario, tejido con los hilos de recuerdos infantiles y el instinto de un animal acorralado. Su destino era la Sierra de Durango, una espina dorsal de montañas y cañones que se erguía como una fortaleza natural al oeste. Recordaba haber ido de caza con su padre por esas tierras, un laberinto de senderos olvidados y caminos de terracería que no aparecían en ningún mapa. Era un terreno hostil, donde la ley era una anécdota y la naturaleza la única autoridad. Su esperanza era convertirse en un fantasma, disolverse en el paisaje accidentado, hacer que su camioneta y su carga maldita fueran tan difíciles de encontrar como una aguja en un pajar. La ironía era amarga. Para salvar a su hija, huía hacia el mismo tipo de desolación que siempre le habían enseñado a respetar y, sobre todo, a temer. La confirmación de la anomalía llegó 3 horas después. La unidad 734 había arribado a su bodega de destino en las afueras de Chihuahua. El proceso de descarga era siempre el mismo, rápido, silencioso y metódico. Pero cuando la carga pasó por la báscula industrial, los números rojos que aparecieron en la pantalla no cuadraron. Faltaba peso, no mucho, apenas unos 200 kilos, pero en el sistema perfecto del ingeniero, una discrepancia de 1 gramo era tan grave como una de 1 tonelada. El supervisor de la bodega, un hombre cuyo rostro parecía tallado en granito, sintió un nudo de hielo en el estómago. Inmediatamente, ordenó un registro completo del vehículo. Los 2 choferes, ajenos a todo, fueron escoltados a una habitación sin ventanas, su destino sellado por un error de cálculo. No tardaron en encontrar la placa de metal recién soldada. El equipo de la bodega, usando herramientas de corte, la abrió en menos de 1 minuto. El compartimento estaba vacío. El silencio que siguió fue más pesado y amenazante que cualquier grito. El supervisor tragó saliva, el sudor frío recorriéndole la espalda. Sacó un teléfono encriptado, uno que solo se usaba para las peores noticias, y marcó el número. Al otro lado de la línea, la voz de el ingeniero sonó tranquila, casi desinteresada, lo que lo hizo aún más aterrador. El supervisor informó del robo. Su voz temblaba a pesar de sus esfuerzos por mantenerla firme. No hubo insultos ni amenazas, solo una pausa larga y escalofriante, seguida de una simple pregunta. ¿Dónde fue la parada no programada? La cacería había comenzado oficialmente. El ingeniero se recostó en su silla ergonómica, sus dedos tamborileando suavemente sobre el escritorio de cristal. No sentía ira, al menos no de la forma visceral y explosiva que caracterizaba a sus colegas. Lo que sentía era una profunda ofensa a su intelecto. Alguien, un insecto insignificante, había encontrado una falla en su sistema casi perfecto. El dinero era secundario, una cifra en un libro de contabilidad que se recuperaría o se daría por perdida. Lo que importaba era el principio, el mensaje. Permitir que un don nadie se saliera con la suya era invitar al caos, mostrar una debilidad que sus rivales y subordinados explotarían sin dudarlo. Este ladrón anónimo no solo había robado su dinero, había desafiado su autoridad, había manchado su reputación de control absoluto. Y por eso, su destino sería una lección inolvidable para todos. Con la calma de un cirujano preparando una operación delicada, el ingeniero comenzó a dictar órdenes. Quiero los registros completos del GPS de la unidad 734. Aislad a los choferes. Quiero saber hasta el color de la ropa interior que usaban. Cruzad los datos de la parada con cualquier establecimiento en un radio de 5 kilómetros. Gasolineras, talleres, restaurantes. Quiero un nombre. En menos de 10 minutos, su red de halcones, informantes repartidos por todo el territorio, fue activada.
La información fluyó hacia él como ríos que desembocan en el mar. Y entonces apareció un pequeño punto en el mapa digital: Llantera y Taller Morales. Un nombre, una dirección. El ingeniero sonrió levemente. No era una sonrisa de alegría, sino de satisfacción depredadora. El juego había comenzado, y él ya tenía la primera pieza. Sebastián, ajeno a la red que se cerraba a su alrededor, se detuvo en 1900, una gasolinera solitaria, un oasis de luz fluorescente en la inmensidad de la noche. Necesitaba combustible, agua y, sobre todo, un plan más concreto que simplemente conducir hacia el sur. Mientras llenaba el tanque, el olor a gasolina le recordó a su taller, a su vida anterior, un mundo que ahora parecía pertenecer a otro hombre, a otra era. Entró al pequeño baño. El espejo estaba sucio y rajado, reflejando una versión distorsionada de su rostro. Vio a un extraño, con los ojos desorbitados por el miedo y la falta de sueño. Se echó agua en la cara, tratando de lavar el pánico, de pensar con claridad. En una pequeña televisión colgada en una esquina, un noticiero hablaba de política y crímenes lejanos, ignorante del drama silencioso y mortal que se desarrollaba en esa misma carretera. A esa misma hora, 2 camionetas negras sin placas se detuvieron frente al taller abandonado de Sebastián. De ellas descendieron 6 hombres, vestidos de civil, pero moviéndose con la sincronía de una unidad de fuerzas especiales. No forzaron la cerradura, la abrieron con una herramienta profesional en segundos. Se desplegaron por el pequeño taller y la modesta casa contigua con una eficiencia silenciosa y aterradora. No buscaban el dinero, sabían que no estaría allí. Buscaban información, palanca, y la encontraron rápidamente. En un corcho en la cocina, junto a facturas sin pagar y un calendario, había una foto. La foto de un hombre sonriente abrazando a una niña pequeña. Detrás de la foto, una nota escrita con letra infantil: Papi y Sofía. En un cajón encontraron los papeles del hospital. Ahora tenían su nombre, su rostro y, lo más importante, su corazón. De vuelta en la carretera, con el tanque lleno y un par de botellas de agua en el asiento del copiloto, una extraña calma se apoderó de Sebastián. Había conducido durante horas, cubriendo una distancia considerable. Se permitió creer que tenía una ventaja, que para cuando descubrieran el robo, él ya sería una aguja en el vasto pajar de la sierra. Se aferró a esa pequeña y frágil esperanza, como un hombre que se ahoga se aferra a un trozo de madera. No podía saber que la cacería no se desarrollaba a la velocidad de los coches, sino a la velocidad de la luz, de la información. Mientras él seguía una línea en un mapa de papel, sus perseguidores seguían el rastro digital de su vida, y ya estaban mucho más cerca de lo que él jamás podría imaginar. El net se estaba cerrando, y él conducía directamente hacia el centro. El sol, de la mañana siguiente, encontró a Sebastián navegando por un laberinto de carreteras secundarias, cada una más polvorienta y agrietada que la anterior. En la radio de la camioneta, entre interferencias y canciones norteñas, un locutor anunció con voz monótona la instalación de un retén de la Policía Federal en la carretera a Durango, citando una operación de rutina contra el contrabando. Sebastián sintió que la sangre se le helaba en las venas. Rutina. Sabía que no había nada de rutinario en Mínimo ni sin ello. Era por él. El cártel no solo tenía sicarios, tenía el poder de mover los hilos del gobierno a su antojo, de usar a la propia ley como un arma en su cacería. La carretera principal, su ruta más rápida hacia la sierra, estaba ahora sellada. Se vio forzado a desviarse hacia un camino de terracería apenas visible, una cicatriz rojiza en la piel del desierto, adentrándose en el territorio sin ley mucho antes de lo que había planeado. En su impoluta oficina, el ingeniero observaba un mapa satelital en uno de sus monitores. El retén aparecía como un icono rojo parpadeante. Era una herramienta burda, pero efectiva. No esperaba capturarlo allí, sino dirigirlo, como un perro pastor guía a una oveja descarriada hacia el matadero. Con unos pocos clics, trazó las rutas de escape más probables que tomaría su presa, ahora que el camino principal estaba bloqueado. Eran un puñado de caminos de tierra que conectaban pueblos olvidados y rancherías.
envíen equipos a Ceballos, a Bermejillo y a... La Zarca, ordenó a través de su intercomunicador. Su voz era un murmullo sosegado. No quiero contacto, solo vigilancia. Quiero saber qué madriguera elige para esconderse. No estaba persiguiendo a un hombre, estaba tendiendo una red, pacientemente, observando cómo su presa se enredaba en ella por su propia cuenta. El viaje se convirtió en una tortura. El camino de tierra era un infierno de rocas afiladas y baches que amenazaban con desmantelar la vieja camioneta. El sol golpeaba el techo de Mindosme, metal con la furia de un martillo, convirtiendo la cabina en un horno. En medio de la nada, con el único sonido del viento caliente zumbando en sus oídos, un neumático trasero explotó con un estruendo que le sonó a disparo. Tuvo que cambiarlo bajo el sol del mediodía, el cuerpo empapado en sudor, las manos temblorosas por el esfuerzo y el pánico. Mientras luchaba con la llanta, sus ojos no dejaban de escudriñar el horizonte vacío, esperando ver la nube de polvo de un vehículo que se acercaba. Los tambos en la parte trasera parecían pesar 1000 kilos cada uno. 2 anclas llenas de una riqueza maldita que lo arrastraban cada vez más profundo en el infierno. Al atardecer, exhausto y cubierto de polvo, llegó a un pequeño pueblo que parecía suspendido en el tiempo. Una colección de casas de adobe desmoronándose bajo el peso del sol. Mientras buscaba una tienda para comprar agua y algo de comida, la vio. Una camioneta SUV negra, con los vidrios polarizados, estacionada frente a la única iglesia del pueblo. No pertenecía a ese lugar. Dentro, distinguió la silueta de 2 hombres. No eran rancheros ni lugareños. Eran observadores, centinelas, halcones. Un instinto primario, animal, se apoderó de Sebastián. Sin pensarlo 2 veces, giró bruscamente en una callejuela estrecha. El sonido de las llantas derrapando sobre la tierra rompió el silencio de la tarde. No miró hacia atrás. Aceleró a fondo, levantando una estela de polvo para cubrir su huida, el corazón martillándole en la garganta con la certeza de haber sido visto. Ese encuentro lo cambió todo. Hasta ese momento, su miedo había sido una bestia abstracta, la idea de ser perseguido. Ahora, el monstruo tenía rostro, o más bien, la silueta anónima de 2 hombres en una camioneta negra. La esperanza de desaparecer, de simplemente desvanecerse en la inmensidad de México, se hizo añicos. Se dio cuenta, con una claridad brutal, de que no se enfrentaba a una banda de matones desorganizados. Esta gente era una corporación. Tenían recursos, alcance, una red que se extendía hasta los rincones más olvidados del país. Estaban en las carreteras principales y en los pueblos fantasma. Estaban en todas partes. Ya no se trataba de una simple fuga, era una guerra asimétrica, y él era un solo hombre con una camioneta vieja y un tesoro envenenado contra un ejército invisible y omnisciente. El pánico dio paso a una desesperación lúcida. Necesitaba ayuda, necesitaba un lugar donde esconderse, donde pensar, donde trazar un nuevo plan ahora que el primero se había revelado inútil. Y en el fondo de su mente surgió un nombre, una última y remota esperanza: Ernesto, un viejo amigo de la juventud, casi un hermano, un hombre que había tomado un camino muy diferente al suyo. Ernesto había sido pollero en sus años mozos, un contrabandista de almas a través de la frontera. Ahora vivía retirado, casi como un ermitaño, en un rancho aislado en las estribaciones de la Sierra de Durango. Y lo más importante, Ernesto le debía una. Años atrás, Sebastián lo había ayudado a escapar de un problema grave, escondiendo a su familia en su propia casa sin hacer una sola pregunta. Era una deuda de honor, la única moneda que le quedaba. Llegar al rancho de Ernesto fue una odisea en sí misma. Asumiendo que todos los caminos de tierra, por más remotos que fueran, podían estar vigilados, Sebastián se lanzó a campo traviesa. Usó su conocimiento de la mecánica y del terreno para forzar a la F-150 por rutas que no estaban destinadas a ningún vehículo. Navegó por lechos de ríos secos, el chasis de la camioneta raspando contra las rocas, y siguió viejas veredas de mineros que eran apenas un susurro en el paisaje. El sol se estaba poniendo cuando finalmente vio el rancho, un conjunto de construcciones bajas de adobe
y un corral, enclavado en un pequeño valle como si la propia montaña lo estuviera escondiendo. Era un refugio, el último bastión en su mapa del mundo. Apagó el motor y el silencio que lo envolvió fue absoluto. Ernesto salió a recibirlo con una escopeta en las manos y el ceño fruncido. Era un hombre curtido, con la piel como cuero viejo y unos ojos que habían visto demasiado. El arma no bajó ni un centímetro cuando reconoció a Sebastián. La sorpresa inicial en su rostro fue rápidamente reemplazada por una máscara de hostilidad y recelo. ¿Qué diablos haces aquí, Sebastián? ¿Sabes el riesgo que corres viniendo a mi casa?, espetó, su voz rasposa como la tierra seca. No era una bienvenida, era una acusación. Ernesto había trabajado duro para construir esa vida de aislamiento, para dejar atrás su pasado y las sombras que lo perseguían. La llegada inesperada de su viejo amigo, con el rostro desencajado por el pánico, era una amenaza directa a la frágil paz que tanto le había costado conseguir. Sebastián, con el cuerpo y el alma rotos por el agotamiento, se derrumbó. Le contó todo, desde el tráiler y el compartimento secreto hasta el dinero escondido en los tambos de aceite y la camioneta negra en el pueblo. Con cada palabra, el rostro de Ernesto se endurecía más. Sus ojos se oscurecían. Cuando Sebastián mencionó a los halcones del desierto, Ernesto escupió al suelo y maldijo en voz baja. «Estás loco, cabrón. No sabes con quién te metiste. Esos güeyes no perdonan, no negocian. Estás muerto y quieres arrastrarme contigo al infierno». Por un momento, Sebastián vio en los ojos de su amigo una negativa rotunda, un muro de miedo y autopreservación. Ernesto dio media vuelta, listo para ordenarle que se largara, que se llevara su plaga a otra parte. Pero Sebastián no suplicó, no rogó por su vida. En su lugar, sacó su cartera y de ella extrajo una fotografía pequeña y desgastada por los bordes. Se la tendió a Ernesto. Era Sofía, sonriendo a la cámara, con un diente de leche faltante y los ojos llenos de luz. «Su corazón se está apagando, Ernesto», dijo Sebastián, su voz apenas un susurro quebrado. «Los médicos le dieron un mes. El dinero es para su cirugía. Es su única oportunidad». Ernesto miró la foto de la niña, luego levantó la vista hacia el rostro devastado de su amigo, el hombre que una vez había arriesgado todo por él sin pedir nada a cambio. La deuda de honor, ese código no escrito más poderoso que cualquier ley, pesó sobre él. Sus hombros se hundieron en señal de derrota. Bajó la escopeta y suspiró, un sonido largo y amargo. «Mete esa chingadera de camioneta al granero», dijo finalmente, «y que Dios se apiade de nosotros. Si la tensión te tiene al borde del asiento, imagínate lo que viene. No te pierdas ni un detalle de esta cacería. Haznos un favor y, más importante, hazte un favor a ti mismo. Suscríbete al canal ahora mismo y activa las notificaciones. Y mientras lo haces, déjanos un comentario y dinos desde qué ciudad o país estás sintiendo el polvo del desierto de Coahuila junto a Sebastián. Queremos saber hasta dónde llega esta increíble historia». Dentro del granero, el aire era denso y olía a paja seca y a miedo. Ernesto abrió uno de los tambos de aceite y contempló los paquetes de dinero con una expresión de profundo asco, como si mirara el cuerpo de una serpiente venenosa. «Esto no es dinero, compadre», dijo. Su voz era un murmullo grave que retumbaba en el silencio. «Esto es un ancla, y los dueños ya tienen el otro extremo de la cadena, listo para jalarte al fondo del infierno», le explicó a Sebastián con una crudeza que le heló los huesos cómo operaban los halcones. No eran sicarios comunes que se conformaban con una bala. Eran cirujanos del terror. Cuando cazaban a alguien no solo mataban al hombre, desmantelaban su vida, borraban su historia y se aseguraban de que su sufrimiento fuera un eco que resonara como advertencia para todos los demás. Por primera vez, Sebastián comprendió que la muerte podría ser el menor de sus castigos. A pesar del peligro mortal que ahora habitaba en su propiedad, Ernesto cumplió su palabra. Movido por esa antigua deuda de honor, se convirtió en el Pansenpostissim, estratega que Sebastián necesitaba desesperadamente. Le proporcionó comida, agua y, lo más valioso de todo, su conocimiento enciclopédico de la sierra.
Sobre una mesa de madera tosca, desplegó unos mapas viejos y amarillentos, dibujados a mano a lo largo de años de actividades ilícitas. Eran un laberinto de rutas de mineros abandonados, senderos de contrabandistas y ojos de agua secretos, una red de venas invisibles para los satélites y desconocidas para cualquier fuerza de la ley. «Si logras cruzar la espina del diablo», dijo Ernesto, señalando una cordillera particularmente brutal, «llegarás a Sinaloa. Allá podrías desaparecer, pero llegar vivo, ese es el truco». Por primera vez en días, una minúscula y frágil llama de esperanza parpadeó en el corazón de Sebastián. Mientras tanto, en la fría atmósfera de su centro de comando, el ingeniero sentía una emoción que rara vez experimentaba: la frustración. Su presa había desaparecido de su tablero de juego. La camioneta negra enviada al pueblo solo había confirmado una huida desesperada, pero el rastro se había enfriado por completo. En el laberinto de caminos de tierra, Sebastián se había evaporado, pero el ingeniero no era un hombre que aceptara un punto muerto. Si la estrategia directa de persecución había fallado, era hora de cambiar el paradigma. Se reclinó en su silla, observando la foto del mecánico y su hija que sus hombres le habían enviado. «Un hombre no corre así por dinero», musitó para sí mismo. «Corre así por amor». Con una calma glacial tomó el teléfono. «Si no podemos encontrar al ratón», ordenó, «vamos a quemar la única madriguera que le importa». La escalada fue sutil, quirúrgica y absolutamente aterradora. Dos hombres impecablemente vestidos con trajes de diseñador entraron en la sección de pediatría del hospital de Torreón. No parecían sicarios, podrían haber sido abogados o empresarios. Llevaban un oso de peluche absurdamente grande y un ramo de flores exóticas. Se presentaron ante Regina, la esposa de Sebastián, con sonrisas amables y voces suaves, diciendo que eran amigos de la familia y que estaban muy preocupados por la situación. Regina, confundida y asustada por la ausencia de su esposo, no supo cómo reaccionar. La presencia de esos hombres en el ambiente estéril y seguro del hospital era una violación, una mancha de oscuridad que se extendía sobre su último refugio. Se sentaron junto a la cama de Sofía, sus ojos recorriendo la habitación con una calma depredadora. La amenaza nunca fue explícita, lo que la hizo aún más devastadora. Uno de los hombres acarició la cabeza del oso de peluche y, sin dejar de sonreír, comentó lo frágil que se veía la pequeña Sofía. «Una verdadera luchadora», dijo. «Sería una tragedia que el estrés causado por la irresponsabilidad de su padre afectara su delicada salud, ¿no cree?». La sonrisa nunca abandonó su rostro, pero sus ojos eran dos esquirlas de hielo. Antes de irse, dejó un teléfono celular de última generación, todavía en su caja, sobre la mesita de noche. «Un regalo», explicó, «para que Sebastián se pueda comunicar cuando decida pensar en su familia. Por favor, dígale que lo extrañamos y que esperamos que nos llame pronto». El mensaje era inequívoco. «Estamos aquí. Podemos tocar a tu hija cuando queramos». La jaula acababa de cerrarse alrededor de lo que Sebastián más amaba. De vuelta en el rancho, ajenos a la visita en el hospital, Sebastián y Ernesto trabajaban a un ritmo febril. Sacaron los paquetes de dinero de Mino Meseta, los tambos y los distribuyeron en unas viejas alforjas de cuero, preparándose para una travesía a caballo por las montañas, donde ninguna camioneta podría pasar. Habían cubierto la F-150 con una red de camuflaje y ramas secas, escondiéndola en la parte más oscura del granero. Mientras trabajaban codo con codo, bajo la luz amarillenta de un solo foco, un sentimiento de extraña camaradería surgió entre ellos. Eran dos hombres al final del camino, unidos por la desesperación y un código de honor casi extinto, librando una batalla silenciosa contra un enemigo todopoderoso. Por un breve instante, en esa burbuja de trabajo manual, el miedo pareció retroceder. La burbuja estalló con el sonido del teléfono satelital de Ernesto. Era Regina. Su voz, filtrada por la estática, era un hilo tembloroso de pánico contenido. Le contó a Sebastián sobre los hombres amables, el oso de peluche y el teléfono celular. No necesitó explicar el significado de la visita. Sebastián lo entendió al instante. Un
Grito ahogado escapó de sus labios y tuvo que apoyarse en un poste del granero para no caer. El suelo desapareció bajo sus pies. Su plan para salvar a su familia la había convertido en un objetivo, en un peón en el tablero de ajedrez del ingeniero. El peso de su culpa era ahora tan abrumador como el de su miedo. Había intentado ser un salvador y se había convertido en el verdugo que apuntaba el arma directamente al corazón de su propia familia. Mientras Sebastián se ahogaba en su desesperación, el ingeniero ejecutaba su siguiente movimiento. No creía en las coincidencias. Sabía que un mecánico común no sobrevive solo en el desierto por tanto tiempo. Tenía que tener ayuda. Ordenó a sus analistas que investigaran la vida de Sebastián Morales hasta el más mínimo detalle. Amigos de la infancia, antiguos compañeros de trabajo, parientes lejanos. Y al mismo tiempo, mandó torturar a los 2 choferes del tráiler, buscando cualquier información, por vaga que fuera, sobre posibles contactos en la zona de Durango. Bajo una presión insoportable, uno de ellos recordó un nombre de una vieja historia: Ernesto, un pollero retirado que vivía perdido en la sierra. El nombre, cruzado con viejos archivos policiales, generó una posible ubicación. Era una corazonada, pero el ingeniero había construido su imperio a base de corazonadas respaldadas por una violencia implacable. El punto de no retorno llegó desde el cielo. Un dron de vigilancia de grado militar, lanzado desde 1900. Una pista de aterrizaje clandestina a 50 kilómetros de distancia comenzó a sobrevolar las estribaciones de la sierra en un patrón de búsqueda metódico. Durante horas, la cámara de alta definición solo mostró el monótono paisaje de rocas y matorrales. Pero entonces, cuando el operador cambió a la visión infrarroja, una anomalía apareció en la pantalla. Una firma de calor rectangular, perfectamente oculta bajo un techo que no correspondía con la geografía del lugar. El motor aún caliente de la F-150 de Sebastián. El ingeniero observaba la transmisión en vivo en su monitor principal. Hizo zoom, distinguiendo la forma del granero y la casa. «Bingo», susurró. Había encontrado el nido de la rata. La respuesta fue inmediata y salvaje. Sebastián y Ernesto acababan de ensillar 2 caballos, listos para partir al amparo de la noche, cuando el sonido llegó. Un zumbido bajo y distante que creció rápidamente hasta convertirse en el rugido de múltiples motores. En la cresta de la colina que dominaba el rancho, aparecieron las siluetas de 4 camionetas. Estaban atrapados. No había tiempo, no había escapatoria. En un último acto de lealtad, Ernesto empujó a Sebastián hacia la parte trasera del granero, lanzándole las riendas de un caballo y las alforjas cargadas de dinero y mapas. «Toma el arroyo seco, no te detengas por nada, yo los entretengo», gritó por encima del estruendo. «Sálvala». Mientras Sebastián huía a galope tendido, escuchó el inconfundible estallido de los primeros disparos. Su único amigo, su último aliado, se había quedado atrás para pagar con su vida la deuda que los unía. El galope del caballo era un ritmo frenético que hacía juego con el caos en el alma de Sebastián. Se aferraba a las riendas, el rostro azotado por las ramas bajas, mientras se adentraba en la oscuridad del arroyo seco. El eco de los disparos en el rancho se fue apagando lentamente, reemplazado por el sonido de su propia respiración agitada y el martilleo de los cascos del caballo contra la piedra, el peso de las alforjas llenas de dinero y de la última esperanza que le había dado Ernesto. Era una carga física y espiritual. El sacrificio de su amigo lo había cambiado todo. Ya no era solo un padre desesperado huyendo para salvar a su hija, ahora era también el portador de una deuda de sangre, un hombre atormentado por una culpa que exigía ser vengada. La libertad de Sofía ya no sería suficiente. Ahora quería que la muerte de Ernesto significara algo, que su lealtad no se hubiera malgastado en vano. De vuelta en el rancho, la violencia había sido tan rápida como eficiente. Los halcones se movieron con la precisión de un enjambre, asegurando el perímetro y neutralizando toda resistencia. Encontraron a Ernesto en el suelo, sangrando por una herida en la pierna pero obstinadamente vivo. El líder del equipo, conectado por una cámara corporal a el ingeniero, recibió la orden directa: «Lo quiero vivo, tráiganlo».
Mientras sus hombres registraban la propiedad, confirmaron que Sebastián y el dinero se habían ido. Descubrieron la F-150 camuflada y los tambos de aceite vacíos, evidencia de un plan que habían logrado interrumpir, pero no detener por completo. El ingeniero observó la escena en su monitor, su rostro impasible. El mecánico era más resistente de lo que había anticipado. Esto hacía el juego y el castigo final mucho más interesante. Después de cabalgar toda la noche, guiado por la luna y la adrenalina, Sebastián encontró el refugio que Ernesto le había marcado en el mapa. Una pequeña cueva oculta detrás de una cascada seca. Estaba exhausto. Su cuerpo era un mapa de dolores y su mente un campo de batalla. Desencilló al caballo y se derrumbó en la fría tierra de la cueva. El silencio era ensordecedor. Desplegó los mapas a la luz de una pequeña linterna. Eran su única herencia, el último testamento de su amigo. Mientras trazaba las posibles rutas de escape con un dedo tembloroso, una verdad ineludible se apoderó de él. Huir ya no era una opción. Habían encontrado a Ernesto en su fortaleza impenetrable. Lo encontrarían a él en cualquier rincón de México. La cacería no terminaría hasta que él estuviera muerto o ellos lo estuvieran. Tenía que dejar de correr. Tenía que elegir el campo de batalla. Sus ojos, recorriendo las líneas y anotaciones del mapa, se detuvieron en un punto que Ernesto había rodeado con un círculo rojo y una sola palabra: peligro. Se llamaba La Llorona, una antigua mina de plata abandonada en 1900. El corazón de la zona del silencio, una región tristemente famosa por sus anomalías magnéticas que volvían locas a las brújulas y bloqueaban las comunicaciones por radio. Inestable, traicionera, un laberinto de túneles a punto de colapsar. Para un fugitivo era una trampa mortal, pero para un hombre que ya no buscaba escapar, sino tender una emboscada, era el lugar perfecto. En esa zona, la tecnología de El Ingeniero, sus drones y sus comunicaciones serían inútiles. Sería un enfrentamiento en igualdad de condiciones, o mejor dicho, en las condiciones que él, el mecánico, estaba a punto de imponer. En la oscuridad de esa cueva, algo se quebró y se reconfiguró dentro de Sebastián. El miedo no desapareció, pero fue sepultado bajo capas de una furia fría y un propósito calculador. El mecánico, el hombre que entendía de engranajes, de palancas, de puntos de presión y de fallas catastróficas, miró la mina en el mapa y no vio una tumba, sino una máquina. Un motor complejo y oxidado que podía ser manipulado, preparado y convertido en un arma. Su mente comenzó a trabajar, no en cómo sobrevivir, sino en cómo matar. Ya no era la oveja huyendo del lobo. En su mente estaba diseñando la trampa de acero y piedra que aplastaría a la manada entera. Iba a usar el único conocimiento que poseía, su dominio sobre la física y la mecánica, como un arma de destrucción masiva. A cientos de kilómetros de distancia, el ingeniero supervisaba el interrogatorio de Ernesto a través de una videoconferencia segura. Ernesto, golpeado y ensangrentado, se mantenía desafiante, respondiendo a cada pregunta con un insulto. El ingeniero no perdió la paciencia. Sabía que el dolor físico tenía sus límites. La verdadera palanca era el dolor del alma. Con un clic, la pantalla se dividió, mostrando en un lado el rostro magullado de Ernesto y en el otro una transmisión en vivo desde un teléfono celular. Era el pasillo del hospital, justo afuera de la habitación de Sofía. Dos de sus hombres estaban allí esperando. «Tu amigo no ha llamado», dijo el ingeniero con una voz suave y venenosa. «Me temo que mi paciencia y la frágil salud de la niña se están agotando al mismo tiempo. Dime a dónde fue, Ernesto, y la niña no tendrá que pagar por los pecados de su padre». El espíritu de Ernesto se rompió. La imagen de esa puerta de hospital, tan vulnerable, fue un golpe más devastador que cualquier puñetazo. Sabía que no estaba mintiendo. Para salvar a la hija del hombre que había intentado proteger y quizá, en un último acto de desafío para darle a Sebastián una última oportunidad, cedió. Les dio una ubicación, un cañón remoto conocido como el Salto del Diablo, pero en la dirección opuesta a la mina de La Llorona. Un lugar lo suficientemente plausible y de difícil acceso
como para que la búsqueda les tomara tiempo. El ingeniero, siempre escéptico, detectó una nota de falsedad en la confesión, pero era la única pista que tenía. Ordenó que un equipo de avanzada se dirigiera al cañón, mientras mantenía al resto de sus fuerzas en reserva. El último sacrificio de Ernesto le había comprado a Sebastián un tiempo precioso. Ese tiempo era todo lo que Sebastián necesitaba. Con la decisión tomada, se embarcó en el viaje más importante de su vida, no hacia la libertad, sino hacia la confrontación. Ya no era una huida frenética, ahora se movía con una cautela metódica, viajando solo durante las horas más oscuras de la noche y escondiéndose durante el día, conservando su energía y la de su caballo. Observaba el terreno no como un fugitivo, sino como un estratega, anticipando los movimientos de sus perseguidores, memorizando cada detalle del paisaje que lo llevaba hacia La Llorona. El peso del dinero en las alforjas ya no se sentía como una maldición, sino como el cebo que pondría en el centro de su trampa mortal. Cada paso era deliberado, cada decisión calculada, acercándolo al lugar donde se convertiría en juez, jurado y verdugo. Finalmente, llegó. La entrada a la mina La Llorona era una boca negra y dentada en la ladera de la montaña, un portal a las entrañas de la tierra. Las estructuras de madera de la entrada estaban podridas, gimiendo con el viento del desierto. Un aura de abandono y peligro emanaba del lugar. Era una tumba, sin duda, pero las tumbas están hechas para contener a los muertos, y Sebastián planeaba llenarla. Entró en la oscuridad sin dudar, la luz de su linterna cortando las tinieblas. El aire era frío, olía a humedad, a metal oxidado y, algo más, a desesperación acumulada durante décadas. Este no era un lugar para los vivos, y eso lo convertía en el escenario perfecto para lo que estaba a punto de suceder. Durante las siguientes horas, Sebastián exploró el laberinto. Los túneles se bifurcaban y se entrecruzaban como las venas de un monstruo petrificado, y en todas partes encontró los restos de una era industrial pasada. Un viejo generador diésel, sus pistones congelados por el óxido, tanques de combustible que aún contenían un residuo espeso y volátil, carretes de cable de acero, poleas y, lo más importante, los viejos soportes de madera que impedían que toneladas de roca se derrumbaran. Para cualquier otra persona, era solo basura, los huesos de una operación fallida. Para Sebastián Morales, el mecánico de la Panamericana, eran los componentes de su obra maestra. Eran las piezas de la máquina perfecta que había venido a construir, una máquina diseñada con un único propósito: matar a los halcones del desierto. En las profundidades de La Llorona, Sebastián trabajaba con una concentración febril, moviéndose en la oscuridad como si hubiera nacido en ella. Ya no era un hombre acorralado, era un artista preparando su instalación más macabra. Con una paciencia infinita, logró arrancar el viejo generador diésel y su tosido ruidoso y agónico se convirtió en el latido del corazón de su trampa. Conectó cables viejos para crear un sistema de iluminación intermitente, diseñando deliberadamente zonas de luz cegadora y abismos de sombras impenetrables. Vació los últimos restos de combustible de los tanques, llenando bidones que colocó en lugares estratégicos. Pero su trabajo principal se centró en las vigas de soporte de madera, carcomidas por el tiempo y la humedad. Las estudió como un doctor estudia una radiografía, identificando los puntos de carga, las fracturas, las claves estructurales que mantenían a la montaña en un delicado y precario equilibrio. La paciencia del ingeniero se había agotado. El equipo enviado al cañón del Salto del Diablo no había encontrado más que polvo y lagartijas. Había sido engañado. La furia que sintió era fría, precisa y letal. Le ordenó a sus hombres que le sacaran la verdad a Ernesto, sin importar los medios. Antes de morir, con su último aliento, el viejo contrabandista les dio el nombre: La Llorona, zona del silencio. El ingeniero comprendió al instante. El mecánico no estaba huyendo, lo estaba invitando. Había elegido el terreno, un lugar donde su superioridad tecnológica se vería anulada. El insulto a su inteligencia era casi tan grande como el robo. «Reúnan a los mejores», ordenó. Su voz era un siseo mortal.
Vamos a entrar en su tumba y a cerrarle la puerta nosotros mismos. No era solo una misión de recuperación, ahora era personal. La llegada de los halcones a la mina fue un despliegue de profesionalismo táctico. Se deslizaron desde sus camionetas como sombras, equipados con armas de última generación y gafas de visión nocturna. Entraron en la boca de la mina en una formación de diamante, barriendo cada esquina. Pero de inmediato supieron que algo andaba mal. Una estática constante chisporroteaba en sus auriculares, cortando sus comunicaciones. Las pantallas de sus visores nocturnos parpadeaban, distorsionadas por las anomalías magnéticas del lugar. Estaban sordos y parcialmente ciegos el uno para el otro, reducidos a señales manuales en la oscuridad. El ingeniero, observando desde la entrada, sintió una punzada de inquietud. Su manada de lobos había sido despojada de sus sentidos más agudos, convirtiéndose en hombres aislados y vulnerables. La primera trampa se activó sin previo aviso. Cuando un equipo de 3 hombres avanzaba por un túnel secundario, un chirrido metálico resonó desde arriba. Sebastián, oculto en un pozo de ventilación, había liberado el freno de un viejo carro minero que había llenado de rocas pesadas. El carro se precipitó por la vía inclinada, una tonelada de metal y piedra que se estrelló contra los hombres con una fuerza imparable. El impacto fue brutal, un estruendo de huesos rotos y metal retorcido, seguido de un derrumbe que selló el túnel. El eco de la violencia retumbó por toda la mina, un trueno que anunciaba que la cacería había cambiado de reglas. Sebastián no había disparado ni una sola bala, pero ya había derramado la primera sangre, usando la propia mina como su arma. En la entrada de la mina, el ingeniero perdió el contacto y la señal de video del primer equipo. Supo, sin lugar a dudas, que había subestimado gravemente a su oponente. Esto no era un simple mecánico, era un ingeniero del caos. Incapaz de dirigir a sus hombres a ciegas, tomó una decisión fatídica, impulsado por el orgullo. Dejó a un pequeño equipo de retaguardia y se adentró en la mina con su guardia de élite. Iba a supervisar la caza personalmente. No podía concebir que un hombre sin entrenamiento, un civil, pudiera superarlo en su propio juego de estrategia. Fue su primer error, grave. Permitió que su curiosidad intelectual superara su cautela táctica, dejándose atraer voluntariamente al interior de la máquina de matar que Sebastián había construido. Así comenzó el verdadero juego del gato y el ratón. Sebastián usó su conocimiento íntimo de los túneles que había memorizado para convertirse en un fantasma. El rugido ensordecedor del generador que encendía y apagaba a voluntad llenaba la mina, enmascarando el sonido de sus pasos y desorientando a sus perseguidores. Usaba su sistema de luces para crear sombras danzantes, siluetas que parecían hombres moviéndose en la oscuridad, atrayendo el fuego de los halcones hacia objetivos falsos. Los disparos de los rifles de asalto resonaban en los túneles, pero sus balas solo encontraban roca. El miedo comenzó a apoderarse de los cazadores. Estaban en un laberinto diseñado por un loco y sentían que las paredes se cerraban a su alrededor, mientras eran acechados por un enemigo que era a la vez invisible y omnipresente. La siguiente trampa fue más elaborada. Sebastián los guió, usando ruidos y luces parpadeantes, hacia una gran caverna de extracción. El suelo estaba sembrado de viejos cables de acero que él había aflojado y cubierto con una fina capa de polvo. Cuando la mayoría del equipo del ingeniero estuvo dentro, Sebastián liberó un pesado contrapeso oculto en el techo. Los cables se tensaron al instante a la altura de los tobillos y los hombres cayeron en un enredo de cuerpos y equipo. Al mismo tiempo, desde varias aberturas en lo alto de la caverna, Sebastián volcó los bidones de diésel. El combustible llovió sobre los hombres caídos, empapándolos, convirtiendo el suelo de la caverna en un charco inflamable y a los propios sicarios en mechas humanas. El pánico se apoderó de ellos mientras luchaban por liberarse. Finalmente, el enfrentamiento cara a cara. El ingeniero y los 3 hombres que le quedaban lograron arrinconar a Sebastián en lo que parecía ser el final del túnel principal, un callejón sin salida. Allí, iluminadas por la luz de sus linternas, estaban las alforjas, el cebo. El ingeniero sonrió, una mueca de triunfo y alivio.
Había sido costoso, pero el juego había terminado. «Se acabó, mecánico», dijo, su voz resonando con una autoridad recuperada. «Has demostrado ser ingenioso. Te concedo eso. Ahora dame mi dinero». Se acercaron lentamente, las armas apuntando al pecho de Sebastián, quien permanecía inmóvil, sin mostrar miedo, solo un agotamiento infinito. Parecía un hombre derrotado, resignado a su destino, pero en sus ojos no había derrota sino una finalidad helada. Con un movimiento rápido, sacó una bengala de su cinturón y la encendió. El silbido y la luz roja brillante llenaron la caverna. El ingeniero y sus hombres retrocedieron instintivamente, levantando sus brazos para protegerse del resplandor. Pero Sebastián no les arrojó la bengala. La lanzó hacia el suelo, a unos metros de ellos, donde el diésel de la trampa anterior se había acumulado en un charco. Un muro de fuego rugió instantáneamente, separándolos de él, el calor intenso obligándolos a retroceder aún más. Y mientras estaban cegados por el fuego y el humo, Sebastián tiró de la última cuerda, el mecanismo final de su obra maestra. La cuerda no activó un derrumbe. Estaba conectada a una serie de pequeños detonadores que Sebastián había fabricado con viejas cápsulas de voladura y los había colocado con precisión quirúrgica en las bases de las vigas de soporte principales que sostenían el techo de toda esa sección de la mina. Las explosiones no fueron espectaculares, fueron una serie de golpes secos y sordos, como el crujido de huesos gigantes rompiéndose. La montaña pareció exhalar un gemido profundo y prolongado. El suelo tembló. El ingeniero levantó la vista de las llamas y su rostro arrogante se transformó en una máscara de puro terror al ver las grietas que se abrían en el techo. Toneladas de roca comenzaron a caer, no en una avalancha, sino en un colapso, deliberado y en cadena. Mientras la mina se tragaba a sus perseguidores, Sebastián ya estaba trepando por un estrecho pozo de ventilación que daba al otro lado de la montaña, la salida de emergencia de su laberinto mortal. Sebastián salió del estrecho pozo de ventilación y se derrumbó sobre la roca, jadeando, aspirando el aire frío y puro de la noche como un hombre que emerge del agua tras haberse ahogado. El cielo, lejos de las luces de cualquier ciudad, era una cúpula de terciopelo negro salpicada por 1.000.000 de estrellas indiferentes. Detrás de él, la montaña seguía retumbando, un monstruo herido de muerte que se asentaba en su nueva configuración. Esos sonidos eran la marcha fúnebre de sus perseguidores, pero también del hombre que él había sido. El mecánico honesto, el esposo y padre, yacían enterrados bajo toneladas de roca junto a el ingeniero y sus halcones. Contempló sus manos, cubiertas de mugre y sangre seca. Eran las mismas manos que habían reparado cientos de coches, pero ahora habían orquestado la muerte. Estaba vivo, estaba solo, y en la inmensidad de la sierra nunca se había sentido tan perdido. El colapso de la mina. La Llorona creó un vacío que se sintió a cientos de kilómetros de distancia. En el centro de comando del ingeniero, la última transmisión de la cámara corporal de su guardia de élite se cortó en una explosión de estática, seguida de un silencio absoluto y eterno. Uno de los estrategas más brillantes y temidos del cártel de Juárez, junto con su equipo de élite, había sido borrado del mapa. No por un ejército rival, no por la DEA, sino por un mecánico anónimo en un agujero olvidado por Dios. La humillación para la organización fue inmensa, una herida interna que generaría paranoia y luchas de poder durante años. El sistema perfecto había sido quebrado por una variable que nunca había podido calcular: la desesperación de un hombre común. De los 40 millones de pesos, la mayor parte quedó sepultada en las entrañas de la tierra, una fortuna maldita que serviría como ajuar funerario para los hombres que habían muerto por ella. Sebastián solo tenía las alforjas que había logrado llevar consigo, una fracción del total, pero aún así, una cantidad de dinero que superaba sus sueños más salvajes. Era más que suficiente para pagar la cirugía de Sofía y asegurar su futuro. Desmontó del caballo y miró las alforjas de cuero, no con la alegría de un ganador, sino con el profundo pesar de un superviviente. Cada fajo de billetes estaba manchado con la sangre de Ernesto, con el sacrificio de su propia alma.
Este dinero no era un premio, era la factura detallada del precio de la vida de su hija. El costo de la victoria fue absoluto. Sebastián Morales, el dueño de la llantera y taller Morales, tenía que morir. Sabía que no podía volver atrás, que cualquier intento de contactar a su familia los pondría en un peligro aún mayor. El cártel, aunque herido, no olvidaría. Para que ellos pudieran vivir en paz, él debía convertirse en un fantasma para siempre. Durante las siguientes semanas, viajó hacia el sur, moviéndose de noche, evitando pueblos, viviendo de la tierra, aplicando las lecciones de supervivencia que la cacería le había enseñado. Lentamente, metódicamente, fue borrando su existencia, afeitándose la cabeza, dejándose crecer la barba, cambiando su forma de caminar y de hablar. Ganó la guerra por el futuro de su hija, pero en el proceso perdió por completo el derecho a formar parte de él. Desde un pequeño pueblo costero en Oaxaca, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, comenzó su operación final, la más compleja y delicada de todas. Con la misma precisión con la que reconstruía una transmisión, desmanteló el dinero, lavándolo y moviéndolo a través de una docena de transacciones anónimas, utilizando intermediarios que no hacían preguntas y cuentas fantasma. Era el último rompecabezas mecánico que resolvería. Finalmente, la cantidad exacta requerida para la cirugía fue transferida a la clínica en Texas, desde una supuesta fundación de caridad con sede en Panamá, una entidad que existió solo por 24 horas. Su promesa estaba cumplida. El dinero, limpio y anónimo, había llegado a su destino. Sofía se salvaría. Años después, en un parque soleado de Austin, Texas, una adolescente de 15 años llamada Sofía patea un balón de fútbol con una energía y una salud que desafían su pasado. Ríe a carcajadas con sus amigas, su cabello largo ondeando al viento. La única evidencia física de su terrible enfermedad es una delgada cicatriz blanquecina en su pecho, una línea pálida que rara vez nota y de cuyo origen apenas tiene memoria. Vive felizmente con su madre, Regina, quien ahora usa su apellido de soltera. Ambas creen que una donación milagrosa de un benefactor anónimo les dio una segunda oportunidad en la vida. Están a salvo, han prosperado, y la sombra del desierto de Coahuila es un recuerdo tan lejano que ha perdido toda su forma. Muy lejos de allí, en un pueblo de pescadores en la costa del Pacífico, un hombre callado de unos 50 y tantos años, con la mirada perpetuamente perdida en el horizonte, es conocido como Mateo. Regenta un pequeño taller donde repara motores de barcos con una habilidad casi legendaria. Habla poco, sonríe aún menos, y la gente del pueblo respeta su soledad autoimpuesta. A veces, al atardecer, cuando ve a los turistas jugando con sus hijos en la playa, tiene que darse la vuelta y encerrarse en su taller, porque el dolor que siente es una herida física que nunca ha cicatrizado. No posee teléfono, no tiene redes sociales, no existe en el mundo digital. Es un espectro, un artesano solitario que encuentra su único consuelo en la lógica predecible de los engranajes y los pistones. Mientras tanto, en el norte, la historia de lo que realmente sucedió en La Llorona se ha transformado. La versión oficial habló de una explosión de gas grisú en una mina inestable, un trágico accidente que se cobró la vida de varios geólogos no identificados. Pero los camioneros en la carretera panamericana, los mineros en las cantinas de Durango, los rancheros que viven en las faldas de la sierra, ellos conocen otra versión. Cuentan la leyenda del mecánico fantasma, el hombre común que le robó al diablo, que fue perseguido por sus demonios y que los enterró a todos en el corazón de una montaña. Es una historia susurrada con una mezcla de miedo y una profunda, casi reverencial, admiración. Regina rehizo su vida con la fortaleza que siempre la había caracterizado. Aceptó el dinero como una bendición anónima, pero en el silencio de la noche a menudo se preguntaba por el hombre que amaba. La desaparición de Sebastián, coincidiendo tan perfectamente con el milagro financiero, era una ecuación que su corazón se negaba a resolver del todo. A Sofía le hablaba de su padre como un héroe, un hombre bueno y trabajador que se había perdido, creando una mitología familiar para llenar el vacío de su ausencia. Sin
Saberlo estaba ayudando a pulir la leyenda, dándole un rostro humano al fantasma del que otros hablaban en susurros, manteniendo viva la memoria del hombre, incluso después de que el mundo lo hubiera olvidado por completo. Para el hombre ahora conocido como Mateo, la vida es una penitencia autoimpuesta. Su soledad es una armadura. Cada motor que repara, cada pieza que encaja perfectamente, es un pequeño acto de orden en un universo interior, gobernado por el caos de sus recuerdos. El sonido de las olas es su única compañía constante, un recordatorio perpetuo de la distancia infinita que lo separa de la vida que salvó. Se ha convertido en la encarnación de su sacrificio. Para que su hija pudiera tener un futuro brillante y lleno de ruido, él estaba condenado a un presente silencioso y en penumbras, un vigía eterno en una costa solitaria. El cártel de Juárez nunca se recuperó del todo del golpe. La desaparición de una mente, como la del ingeniero, creó un vacío de poder que desencadenó una sangrienta guerra interna. Su leyenda, antes un pilar de la organización, se convirtió en una fuente de paranoia. ¿Y si no estaba muerto? ¿Y si el mecánico era en realidad un agente de un cártel rival? La organización nunca admitió públicamente la humillación. El incidente de La Llorona fue clasificado como un tabú, y el dinero perdido se consideró maldito. Silenciosamente, cerraron el caso, prefiriendo dejar que el misterio se pudriera en las profundidades de la sierra, en lugar de arriesgarse a desenterrar la verdad de su propia vulnerabilidad. Con el paso del tiempo, la leyenda del mecánico fantasma se despojó de los pocos hechos que la sostenían y adquirió vida propia. Se convirtió en un corrido moderno, una balada popular cantada en voz baja en los bares de carretera. Algunos decían que había escapado con todo el dinero y vivía como un rey en la Patagonia. Otros juraban que su fantasma aún rondaba la sierra, protegiendo a los inocentes y castigando a los culpables, usando los secretos de la tierra como su arma. La verdad de Sebastián Morales se disolvió, pero el poder de su historia se hizo más fuerte, un símbolo maleable de resistencia contra lo imposible. Al final, la historia de Sebastián no es la de un ladrón, sino la de un padre. Es la crónica de cómo un hombre invisible, empujado al borde del abismo, encontró dentro de sí una reserva de ingenio y coraje que no sabía que poseía. Para salvar el corazón de su hija, tuvo que sacrificar el suyo. Logró una extraña y trágica forma de inmortalidad, no en la riqueza que robó, ni en el poder que desafió, sino convirtiéndose en una leyenda susurrada por el viento del desierto. Sebastián Morales desapareció, pero el eco de su acto de amor, un amor tan feroz como para derrumbar una montaña, resonaría para siempre en las tierras áridas del norte de México.